El comité hoy recibe una personalidad, por supuesto, del radicalismo en nuestra ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Sí, nos acompaña Ricardo Alfonsín, hemos estado en 3 sindicatos en la ciudad de Bragado, hemos estado en Obrien también visitando la fábrica de indumentaria, de calzado y ropa de trabajo. Y bueno, estuvimos también de pasada en Junín, así que hoy una actividad importante. Para nosotros, por supuesto que es un honor recibirlo. Creo que las veces anteriores ya hemos dicho todo, pero de todos modos creo que lo importante además es escucharlo a él, sobre todo hablar por ahí de la realidad política de nuestro país y manifestar nuestra continua adhesión a un espacio político en el que venimos estando hace muchísimo tiempo, creo que de toda la vida, así que bueno, no, tampoco son novedades eso, así que bueno, creo que lo importante es escucharlo a él. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y lo dejo con Ricardo. Bueno, Ricardo, buenas tardes y bienvenido una vez más a nuestra casa. Pero muchas gracias, Diego, muchísimas gracias. Gracias a Celina por haberme invitado, gracias a Laura también, gracias a todos los amigos del partido, gracias al presidente del partido con quien vamos a conversar en unos minutos más. Y muy contento de estar en Bragado, estuvimos también en Obrien y como dijo Celina, hicimos una visita a una serie de sindicatos. Estuvimos en Obrien también en una pequeña, mediana empresa que produce calzados y produce ropa para industria. Bueno, y hablando acerca de la necesidad de que desde la política saliente se fomente y se proteja la pequeña y mediana industria, que es la que genera el 80% de la mano de obra del país, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el análisis que hace de la visita en Bragado? En principio me gustaría preguntarle, he hablado con un empresario, me decía, en Obrien, ha hablado con representantes gremiales en nuestra ciudad. Sí, bueno, en todas las encuentras la preocupación es más o menos la misma, la necesidad de recuperar los niveles de actividad económica, la necesidad de detener la inflación, la necesidad de alentar inversiones productivas, para lo cual debemos tratar de que la inversión financiera no sea tan rentable, la necesidad de, diría yo, resolver los problemas estructurales que nos impiden abandonar la condición de país subdesarrollado. Ese es el principal desafío que tiene la política, que tenemos como ciudadanos, no solamente evitar una crisis como la que tuvimos miedo de padecer o como la que vivimos en otros momentos, sino salir del atraso, salir del subdesarrollo. Ese es el principal desafío. Y para eso me parece que es necesario que hagamos un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de la política, el capital y el trabajo. Eso es lo que pienso. Creo que así podremos más fácilmente ir resolviendo los problemas. ¿Cómo se sienten dentro de Cambiemos hoy? Bueno, ustedes saben, creo que deben saber, ya lo hemos dicho otras veces que hemos estado acá, nosotros tenemos la idea de que lo que debió haber hecho la Unión Cívica Radical en Cambiemos era lo que se había comprometido cuando celebramos este acuerdo. Debía haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Qué dijimos en ese momento? Para no hacerlo demasiado larga, que si no nos tocaba ganar las PASO, que si le tocaba ganar las PASO al PRO, por ejemplo, utilizaríamos todos los recursos partidarios en nuestra condición de partido nacional para influir en las decisiones, para participar en las decisiones antes de que se tomen, para tratar de influir en sus contenidos, para evitar errores, para hacer conocer nuestro punto de vista y que, marcaríamos claramente las diferencias que tuviéramos. Lamentablemente no hicimos nada de esto, seguramente con la mejor intención, pero lo cierto es que si hubiéramos cumplido con lo que habíamos dicho, seguramente hubiéramos podido evitar algunos errores que se cometieron. No todos, pero algunas decisiones fueron claramente equivocadas y pudiendo evitarlas, no las evitamos, creyendo que adoptando la actitud propia de quien no tiene derecho a opinar, le hacíamos bien a Cambiemos. Yo creo que eso es un error muy grande. En las últimas horas, los últimos días, ha sido, por supuesto, noticia nacional la decisión del gobierno nacional de recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hubiera dicho Alfonsín si hubiera estado en la mesa chica ahí en el momento de tomar estas decisiones? ¿Qué le hubiera dicho a Macri, no? Que no acepte recetas como las de la década del 90, seguramente le hubiera dicho eso. Es cierto que, como dice el ministro de Economía, se han producido algunos cambios en las filosofías del Fondo Monetario Internacional. Si uno lee los documentos, si uno lee los que se llaman los papers o papeles del Fondo Monetario Internacional o escucha algunas declaraciones de sus principales funcionarios,
Bueno, llega a la conclusión de que algunos cambios se han producido, pero cuando uno ve lo que hacen en los hechos tiene muchas dudas acerca de si esos cambios se produjeron o no, porque allí donde han intervenido han aplicado recetas muy parecidas a las de la década del 90. Espero que el gobierno no acepte esas condicionalidades o esas recetas, porque no solo no van a resolver los problemas económicos, sino que los van a complicar, porque va a complicar la situación social, y la economía, además de economía, es cuestión social también, y no se resuelven los problemas económicos cuando se afecta o se agrava la cuestión social. Dentro del gobierno, la Unión Cívica Radical, ¿qué piensa? ¿Cómo va a continuar, ¿no? Obrando y actuando y ejecutando? Yo espero que el partido ahora cambie con la nueva conducción. Tengo algunas dudas. Por un lado, a ver, ahí tengo opiniones un poco encontradas a veces, ¿no? Sentimientos encontrados, porque a veces escucho que el partido asume posiciones que tienen que ver con aquello que dijimos que íbamos a hacer al celebrar este acuerdo, que recuperan cierto nivel de autonomía y que comprenden que decir a todo que sí no es la mejor manera de ayudar, ni a un gobierno, ni a un amigo, ni a un hijo. Pero por otro lado me llama la atención que el presidente del partido a nivel nacional diga que se necesita menos radicalismo y más Cambiemos. Menos radicalismo todavía. Yo creo exactamente lo contrario. Lo que se necesita en el gobierno es más radicalismo. Por supuesto, porque creemos que las ideas que la Unión Cívica Radical tiene acerca de cómo hay que encarar los problemas del país son las correctas, si no militaría en otro partido. Me imagino que por la misma razón milita en la Unión Cívica Radical el señor Cornejo. Bueno, yo creo que se necesita más radicalismo, más diálogo hacia adentro. No responsabilizo al PRO por la falta de diálogo, esa es responsabilidad de la Unión Cívica Radical, que yo diría a veces se manejó con cierto temor. Me da la impresión a mí, cierto temor a contrariar al PRO, y eso no es la mejor actitud en política. En política hay que decir las cosas que uno cree que tiene que decir, sí, aunque no sea comprendido y aunque a algunos le moleste que uno diga las cosas que tiene que decir, claro, de manera constructiva, de manera responsable, sin sentirse el dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad en política, nosotros no lo somos tampoco, pero el PRO tampoco, ni el Frente Renovador, ni el ARI, ni la coalición cívica. La verdad o la decisión correcta en general es una construcción colectiva que surge del consenso, pero bueno. ¿Qué considera usted? ¿Por qué toma esta actitud el gobierno para con la Unión Cívica Radical? ¿Porque todo se va a oponer, le va a decir las cosas en la cara, le molesta que le digan la verdad, o es una estrategia para debilitarlos? No, mire, de hecho, yo soy identificado como una persona que ha señalado diferencias, aunque he señalado más diferencias con mi partido, porque yo no puedo enojarme con ningún partido de gobierno que hace lo que cree que está bien para el país. Eso es lo que corresponde, hacer las cosas que uno cree que están bien. Sí me extraña mucho, y me llama muchísimo la atención, me resulta difícil de explicar que la Unión Cívica Radical haya acompañado decisiones, haya avalado decisiones, haya argumentado a favor de decisiones que hasta hace 2 años creían que no eran las mejores. Eso sí me llama mucho la atención a mí, y debería llamar la atención a todos los radicales, porque no es responsabilidad solo del Comité Nacional, es responsabilidad de todos los radicales tratar de que se produzcan los cambios en la conducción del partido para que estas conductas no se repitan. Pero no le puedo echar la culpa al PRO, yo no le echo las culpas al PRO, sinceramente le digo. No le puedo pedir al PRO que haga lo que la Unión Cívica Radical no hace por sí misma. Mire, en Cambiemos no ha habido diálogo entre las fuerzas políticas, pero ¿por qué razón no ha habido? En general, la falta de diálogo obedece a una de estas dos razones. Una de las partes no quiere escuchar, a una de las partes no le interesa escuchar, o bien una de las partes no quiere hacerse escuchar, cree que no tiene derecho a hacerse escuchar o no le interesa hacerse escuchar, vaya a saber por qué. Creo que esto último es lo que ocurrió en Cambiemos. La Unión Cívica Radical actuó como si no tuviera interés en hacerse escuchar. Esa, reitero, no es la mejor manera de ayudar a nadie. ¿Necesita un replanteo la Unión Cívica Radical? Absolutamente. Yo creo que, sobre todo en los 2 primeros años de gestión que estuvo al frente del radicalismo un ex intendente, a quien no quiero y tengo respeto por él, y seguramente tuvo las mejores intenciones, pero uno no tiene solamente que juzgar intenciones, sino resultados. Y la verdad que la actitud que tuvo el partido en los 2 primeros años, silenciosa, propia del convidado de piedra, como decía, acrítica, como si gobernara la Unión Cívica Radical, como si las decisiones que se tomaran fueran las mismas que tomaríamos nosotros. Es más, cuando gobernó la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín, por ejemplo, el partido no fue tan acrítico ni tan condescendiente, ni siquiera, por supuesto, con De la Rúa tampoco. No sé por qué razón ahora tendríamos que ser así, porque nos fue tan mal en las PASO. ¿Qué tiene que ver eso? Nosotros contribuimos a que
el PRO accediera al gobierno. Y la razón de nuestras propuestas no tiene que ver con el número de votos que hayamos sacado en las PASO, sino con el contenido de las mismas, que debe ser analizado objetivamente. Bueno, yo espero que ahora las cosas cambien, espero que hacia adelante, y me parece que se ha dado cuenta antes el PRO que la Unión Cívica Radical, porque acaba del presidente de convocar a la mesa chica, una mesa de coordinación a hombres del partido para que puedan participar en la elaboración de las decisiones. Bueno, terminó siendo el PRO lo que debíamos haber hecho nosotros.